vamos a trabajar en esta oportunidad con lo que corresponde a la notación científica. Esto también es algo que ya habían observado en algún momento determinado. Vamos a hacer un repaso ahí sí que general por este curso. En el trabajo científico dice es muy frecuente encontrarse con números o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, el operador de una máquina, ¿sí? O el que elabora hojas de metal, ¿verdad? Mide el grosor de una delgada hoja de metal y puede obtener una lectura de 0.00021 centímetros. Imagínense si solo hablar de 1 milímetro ya es una de por sí una cantidad muy pequeña, no hablar de esta cantidad, por supuesto, que es una cantidad, mira, exageradamente grande. Regularmente estas magnitudes ya no está a la vista o al alcance del ojo humano. Tampoco hay un sistema, no hay un instrumento para que yo pueda medir directamente esa magnitud. Ya son medidas microscópicas. Y esto frecuentemente la vamos a ir encontrando en nuestro entorno. Para este caso, miren, se van a usar potencias de base 10 para señalar la posición del punto decimal sin tener que manejar un gran número de ceros al realizar cada uno de los cálculos. La notación científica nos va a permitir resumir, ¿verdad? Abreviar una escritura matemática. Por ejemplo, en idioma español, ustedes lo que hacen es abreviar una palabra, ¿sí? Para no escribir todo. Entonces, matemáticamente se va a hacer lo mismo. Para no escribir una cantidad muy grande, se va a utilizar las potencias de base 10 para convertir dichas magnitudes en algo más simple. Muy bien, vamos con algunos ejemplos para que ustedes se recuerden. Dice, escriba cada número en notación científica. Esos son los ejemplos que vamos a resolver. Primera instancia, nos están pidiendo que escriba cada número en notación científica y para esto vean aquí el ejemplo número 1, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, esta es una cantidad exageradamente grande. Miren, 129.540.000, es una cantidad muy grande. Para ahorrarnos el trabajo de la escritura de esta magnitud, yo puedo escribirla en forma de notación científica haciendo lo siguiente. Miren, para eso, si ustedes se recordarán, la posición del punto decimal es esta. Miren, ahí está. Si la cantidad es muy grande, quiere decir que yo me voy a correr el punto hacia la izquierda de la magnitud. Ahora bien, voy a llevar el punto decimal a las últimas dos cifras de derecha a izquierda de esta magnitud. ¿Sí? Llevar el punto a las últimas dos cifras. ¿Sí? Llevar el punto a las últimas dos cifras de la cantidad. ¿Sí? Muy bien. Si hemos observado entonces las últimas dos cifras de esta magnitud corresponde al valor 1 y 2. Quiere decir que voy a correrme el punto hasta esta magnitud. Y para eso voy a decir, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que me he corrido 8 posiciones, de acuerdo a la magnitud de las últimas dos. Entonces lo escribiré así, miren, 1.2. A continuación, escribimos el producto de la base por 10, porque nuestro sistema es decimal. Y a continuación, a esta base le voy a agregar un exponente que depende del número de cifras que yo he corrido el punto. En este caso me corrí 8 cifras. Por eso es que el exponente de 10 sería a la 8. Entonces me quedaría 1.2 por 10 a la 8. Y esta magnitud está escrita en forma de notación científica. Bien, aquí hay una observación importante. Aquí hemos tomado solo una magnitud. Miren, yo conozco varias diferentes de cero. Sin embargo, hemos elegido por lo regular las últimas dos. Ahora bien, cuando ustedes tomen el punto decimal, lo que puedo hacer también es tomar dos cifras significativas. Es decir, que si yo quiero, también pude haber escrito como 1.29, ¿sí? 1.29 por 10 a la 8. Considerando entonces que puedo tomar dos cifras antes del punto decimal para esta magnitud.
Ahora observemos esta que definitivamente solo tiene las últimas dos. Sería ilógico que usted escriba 0.0, ¿no? Entonces, esta, a diferencia de la anterior, definitivamente solo tiene la magnitud 7 y 2. Entonces, usted ya sabe a dónde llevar el punto, ¿sí? Lo cual entonces la escribiríamos de esta forma. Es una cantidad muy grande. El punto decimal yo la tengo en esa posición. Entonces me voy a saltar. Pero como ya observaron de qué se trata la forma del trabajo, me voy a saltar de una vez a la posición entre 7 y 2. Y me voy a saltar, miren, de 3 en 3. Aquí me he saltado 3, me he saltado 6, me he saltado 9 y más otros 3. Me he saltado 12 posiciones. Quiere decir que esta magnitud yo la escribo así. 7.2, ¿sí? Tomemos otra cifra significativa, que en este caso es 0. Yo les recomiendo que sean dos cifras significativas para que exista un orden en el conteo que realizaremos. Y eso lo multiplico por la potencia de base 10. Y al exponente 10 le agrego el número de posiciones que me he corrido con el punto. En este caso me corrí 12. Entonces el número queda escrito así, 7.20 por 10 a la 12. Y esa cantidad está escrita en forma de notación científica. Adicional a lo anterior, van a existir también cantidades que son muy pequeñas. Miren, 0. Y seguido de varios ceros. Miren, 0.000014. Tiene una magnitud muy pequeña. Bueno, aquí va a haber una diferencia con lo anterior. Ahora el punto decimal lo va a mover de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Va a mover el punto decimal. Y la otra diferencia es que, adicional a lo anterior, el punto usted lo mueve a las primeras dos cifras diferentes de cero que encuentre, ¿sí? El punto lo mueve, ¿sí?, hacia las primeras dos cifras distintas de cero. Bueno, muy bien. En el caso anterior, las últimas dos, porque la cantidad era muy grande. Ahora, como la cantidad es muy pequeña, la va a tomar las primeras dos cifras distintas de cero. Aquí no hay pierde, ¿sí? Porque si se dan cuenta, solo tengo precisamente dos. Entonces, el punto decimal me la corro ahora para la izquierda, ¿sí? Para la derecha, perdón, ¿sí? Muy bien. Quiere decir entonces que ahora vamos a saltarnos nuevamente de posición. Es decir, me voy a saltar 1, 2, miren, desde el punto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, el número se escribiría así, 1.4, porque usted movió el punto decimal intermedio de esas dos magnitudes, y eso lo multiplica por una base 10, escribe el exponente que utilizó para correrse estas magnitudes, que en este caso fueron 9 posiciones. Miren, entonces escribe 9, pero como la cantidad ahora es pequeña, entonces usted escribe el signo negativo. Miren, ahí está, negativo. Quiere decir que el número se escribiría así. 1.4 por 10 a la menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque esto le indica que es una cantidad exageradamente pequeña. Ahora vea otro ejemplo que tenemos por acá, distinta al caso anterior. Y aquí está, y aquí se aplica lo que yo les comento. Miren, tiene varias cifras diferentes de 0, ¿sí? En lo anterior solo tenía 2, aquí tiene 5. Y aquí siempre caen los problemas, ¿verdad? ¿Y cuál tomamos entonces si tenemos 5? Bueno, aquí aplique esta observación que le he hecho acá. Mueva el punto hacia las primeras dos cifras que encuentre y yéndonos de izquierda a derecha. Y las primeras dos que usted encuentra distintas de 0 es 2 y 8. De manera entonces que lo escribiría de esta manera, ¿sí? Bueno, ahí están las primeras dos de izquierda a derecha. Entonces lo escribe así, miren. 2.8, que son las primeras dos magnitudes que encontró, ¿sí?
Tomemos dos cifras significativas, quiere decir que nuestro conteo también va a estar en 5. 2.85, ¿sí? Ahora escribe la potencia de base 10, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir por 10, ahí está, por 10, y coloco el exponente de acuerdo al número de elementos que me corrí. En este caso me he corrido 1, 2, 3, 4, 5. Me he corrido 5 posiciones. Pero como la cantidad es una cantidad negativa en el exponente por ser la magnitud pequeña, ¿sí? Entonces el número se escribiría 2.85 por 10 a la menos 5. Y sería entonces el número escrito en forma de notación científica. Les comentaba que ahora vamos a trabajar todo lo inverso. Es decir, que ahora la cantidad escrita en forma de notación científica, yo la traslade a su forma decimal con todos los dígitos que se abreviaron ahí. Bueno, paso número 1, vea el exponente. El exponente le indica si es una cantidad grande o si es una cantidad pequeña. En este caso es una cantidad grande, porque el exponente es positivo. Muy bien, y aquí tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Se recuerda cómo escribió en forma de notación científica una cantidad grande, nos movimos para la izquierda, ¿sí? Y el punto decimal, ¿sí? Al colocarle intermedio a las dos cifras, significaba entonces que el punto o la cifra que está antes era parte de las posiciones según el exponente. Es decir, entonces que aquí el 9 es parte de las 5 posiciones, no queda fuera, es parte de las 5 posiciones. Entonces esto queda escrito de esta manera. Las dos cifras principales son 3 y 9. Ahí está. Pero como he corrido el punto hacia la izquierda, entonces 9 es parte de las 5 posiciones. ¿Sí? Ahí está escrito 9. Ahora, para completar las 5, voy a agregar entonces número de ceros que me haga falta para completar precisamente la magnitud. No sé exactamente qué hay después de 9, no sé si era 1, si era 2, si era 3, no sé exactamente el dígito que había. Entonces esto lo voy a volver significativo, agregando ceros. Si 9 es parte de las 5, quiere decir que me faltan 4 ceros más para que la magnitud quede de una forma correcta. Ahí está, miren. Ahora bien, en realidad, cuando yo hice eso, en realidad posicioné el punto en esa posición. Y si yo me corro otra vez el punto intermedio a 3 y 9, nuevamente, miren, estaría corriéndome las 5 posiciones. Con lo cual, entonces, la magnitud queda escrito de esta manera. Miren, 390.000 es la cantidad que se está abreviando ahí. Observe lo siguiente, a diferencia de la anterior, esta solo tiene una cifra significativa. Sin embargo, esta tiene tres cifras significativas. Muy bien. Vea el exponente. El exponente aquí es 8. Indica que es una magnitud muy grande. Con lo cual, entonces, procedemos del modo anterior. Como la cantidad es grande, quiere decir que el punto en realidad se ha corrido hacia la izquierda, ¿sí? En esa dirección. De manera que las tres cifras que están antes del punto forman parte de las 8 posiciones que me he corrido. De manera entonces que esto lo escribo de esta forma. Miren, la magnitud entera que es 2. Escribo los tres dígitos que sí conozco a la perfección, o sea, 7, 2 y 1. Como 2, 7, 2 y 1 es parte de las 8 magnitudes y no sé qué hay antes de 1, voy a completar con ceros. Entonces, de las 8 posiciones que se ha corrido el punto, llevo 3. Con lo cual, entonces, voy a complementar la escritura del número utilizando 5 dígitos más. Y eso lo completo aplicando precisamente el dígito de 0. Entonces, la cantidad quedaría así, ¿sí? Voy a agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, quiere decir que el punto la traje hasta acá. De manera que si me corro otra vez las 8 posiciones y llevo otra vez el punto acá, habría recorrido exactamente las 8 magnitudes. Quiere decir que el número sería este. Me están hablando de 272.100.000. Sería entonces el número escrito a su forma decimal.
A diferencia de los anteriores, esta cantidad ahora es muy pequeña. Le recomiendo que siempre vea el exponente, menos 8. Ahora la cantidad es pequeña, quiere decir que es 0.00 y no es un número entero, sino que es un fraccionario. Muy bien. Ahora entendamos lo siguiente, ¿sí? Otra vez se lo vuelvo a recordar. Cuando escribía una cantidad muy pequeña en notación científica, yo corría el punto decimal hacia la derecha. Quiere decir que donde estaba el punto, ¿sí? Ahora, después del punto, estas tres magnitudes no son parte de la posición menos 8. Ahí el que es parte ahora es el 2, porque vengo de izquierda a derecha. Y cuando posicionaba el punto decimal delante de la primera cifra distinta de 0, entonces digo que esta magnitud ahora es parte de las 8 posiciones negativas que me corrí. Entonces escribo 0. Muy bien. Como el 2 es parte de las 8 magnitudes y no sé qué había antes, aquí no sé qué hay antes de menos 2 o de 2, entonces voy a agregar número de ceros que hagan falta, de manera que incluyendo al 2 sean 8 posiciones. Si 2 es parte de las 8, entonces voy a agregar 7 ceros. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribo la magnitud que conozco, que en este caso es 2, y a continuación solamente voy a agregar los dígitos siguientes. ¿Ven? Agrego el 6, agrego el 7 y agrego el 0. Si quieren, agregamos el 0 o si quieren, ya no. ¿Sí? En este caso aparece, entonces respetemos. Ahí está. De manera entonces que si yo quiero volver a la escritura anterior, basta con correrme otra vez hasta aquí y habría contado precisamente las 8 magnitudes de esta cantidad. Me están hablando de una magnitud exageradamente pequeña. En el siguiente caso sucedería exactamente lo mismo. Mira, ahora vamos a rebajarle a esta cantidad, ahí está. Observe que tiene precisamente estas magnitudes, ¿sí? Nuevamente le repito lo anterior. Ahora tiene usted la necesidad de saber que nos hemos corrido hacia la derecha. Si usted se corrió hacia la derecha, significa que esta magnitud 9 es parte de la posición de los menos 9. O sea, el exponente me indica que yo corrí 9 posiciones, el punto decimal hacia la derecha. Dentro de esas 9 posiciones, por supuesto, esta cantidad 9 entera ya es parte de la escritura, ¿sí? Y como no sé qué había anterior a donde se encuentra 9, entonces completo con ceros. ¿Cuántos ceros debo agregar entonces antes de escribir el primer 9? 8, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A continuación, solo agrego el primer dígito que he considerado, que en este caso es 9, y ya solo agrego estas tres cifras. Y esas ya no forman parte de la escritura contando la posición de los 9. 1, 2 y 3. Hemos dicho que debo encontrar el primer dígito para que yo esté cercano a 0, ¿sí? Si yo coloco el punto hasta aquí, me habría alejado más del 0, con lo cual no sería una aproximación más al número real que necesito. Y esta sería entonces la escritura en forma de notación decimal. La notación científica lo que nos permite es escribir una magnitud de una forma resumida. Sin embargo, todavía hay un resumen más, y es con la ayuda de algunos múltiplos y prefijos de unidades métricas. Observen entonces la siguiente tabla. Tenemos magnitudes que son potencias de base 10 con exponentes positivos. También tenemos unidades o tenemos múltiplos siempre de base 10, pero con cantidades que son negativas. Aquí hay algunos específicos, no para todos, son los más especiales. Por ejemplo, veo un 10 al cubo, ¿sí? Aparece el prefijo, cómo se pronuncia y cómo se escribe, ¿sí? ¿Cuál es su abreviatura? En este caso, kilo, y significa K.
También veo magnitudes negativas, por ejemplo, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 se abrevia como mili, ¿sí? Se pronuncia como mili y su abreviatura es la M minúscula. Bueno, muy bien. Veamos entonces unos ejemplos, ¿sí? Yo voy a tomar precisamente estas magnitudes que nos estaban o con las que trabajamos anteriormente. Muy bien, voy a tomar esta, ¿bien? O veamos las que utilizamos aquí arriba, ¿sí? Voy a tomar entonces este primer ejemplo, miren, ahí está. Recuérdense que esta está escrito en forma de notación científica. Ahí está, miren. Ahora, supongamos, ¿sí? Que ahora tengo una unidad, ¿sí? Una unidad de medida. Y supongamos que es 9.99 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Y aquí también es importante ahora hablar de otro dato importante, las unidades métricas, ¿sí? El metro, supongamos que es metro. Bueno, esta cantidad ya nos ha abreviado la magnitud de un factor, sí, un factor muy pequeño. Sin embargo, yo puedo tomar ahora este dato y hacerlo todavía más resumido. Muy bien, en este caso voy a quedarme con la magnitud entera. ¿Sí? La magnitud entera ahí es 9. ¿Sí? Ahora, veamos en la tabla de prefijos que hay un múltiplo que dice 10 a la menos 9, ¿sí? Veamos aquí nuestra tabla, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, sí tengo un prefijo, ¿sí? Y esa precisamente sería 10 a la menos 9. ¿Ven? Ahí está, 10 a la menos 9. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia como nano. Y su abreviatura es la N. Entonces yo puedo venir y escribirlo así. Voy a cambiar toda esta magnitud, miren, todo este número en decimal, juntamente con la potencia de base 10, y escribo ahora la N, que significa el prefijo de la, de nano, 10 a la menos 9, seguido de M, ¿sí? ¿Y qué estoy diciendo ahí? 9 nanómetros, ¿sí? Nanómetros. Y ese nano significa 10 a la menos 9. Ahí está. Así, miren, todavía más resumida las magnitudes utilizando ahora prefijos. Observemos un ejemplo más. Todo lo que ha habido a nuestro alrededor solo son uso de algunas unidades métricas. Muy bien. Ustedes saben esto, ¿verdad? 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Estas son unidades que en particular ya hemos manejado en una oportunidad. Muy bien. 1000 kilómetros es 1000 metros. Eso lo hemos manejado. Bueno, pero ¿qué pasa si yo tomo estos 1000? Miren, yo voy a tomar estos 1000, ¿sí? Y la unidad métrica es el metro, por supuesto. En primera instancia yo puedo venir y escribir esto en forma de notación científica. La escribiría así, 1 por 10, ¿sí? Al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque estaría haciendo esto, miren, me estaría corriendo 3 puntos. 1, 2, 3, ahí está. 1 por 10 al cubo metros. Pero aquí viene ahora lo interesante. Resulta que esta situación, miren, esto de acá, 10 al cubo, significa que vamos a utilizar un prefijo. Miren, ¿cuál es el prefijo que se estaría utilizando ahí? Tendría que ver las cantidades positivas. Voy a reducirlo un poquito más. Ahí está. Observen entonces la unidad de prefijo. Miren, todo lo prefijo de 10 al cubo se escribe o se lee como kilo y se escribe como K. Por eso es que se forma esa unidad métrica. Es decir, entonces que ahora se sustituye este 10 al cubo por K. Ahí está, miren. Por eso es que nos queda kilómetro, ¿sí? Ahí está, 1 kilómetro. Por eso es que llego a esto. Por eso es que 1000 metros es igual a 1 kilómetro, porque estamos utilizando un prefijo.